Cordial saludo, mis estimados compañeros y tutor. Yo soy Darío Fernando López del grupo 14 de Antropología Cultural. La aculturación. La aculturación es un proceso de cambios profundos que se da en una sociedad y esto se da a nivel cultural, a nivel estilo de vida, a nivel de hábitos, a nivel psicológico, en fin. Y esto ocurre al contacto prolongado con otras sociedades. La aculturación ocurre de dos formas. La primera es por voluntad o mutua, en donde dos sociedades, dos culturas aprenden lo bueno y lo malo. Entonces los individuos de esas sociedades pues se enriquecen a nivel cultural, a nivel de hábitos, a nivel de creencias, con todas las demás sociedades, las demás culturas. Entonces, eso pues ocurre en base al respeto, en base a la tolerancia. Esa es la aculturación por voluntad. Todos aprendemos de todos y pues hay un equilibrio, digámoslo de esa forma. La otra forma de aculturación ocurre de forma unilateral. Esto es por imposición. Y el ejemplo más claro, perdón, es la de los españoles cuando vinieron acá a América. Entonces toda esta gente venía con una creencia, con unos hábitos, ya pues tenía una forma de ver la vida, un estilo de vida diferente. Y acá los indígenas en América, pues ellos también tenían su forma de ver la vida, tenían sus ritos, tenían sus hábitos, sus creencias. Entonces cuando llega esta gente, les impusieron pues digamos así, por la fuerza, porque hubo mucha violencia. Entonces, todos estos indígenas con el tiempo se despojaron de sus creencias, sus hábitos, sus formas culturales, sus ritos. Entonces, ya con el tiempo se fueron despojando y ya tomaron lo que es la parte con lo que venían los españoles. Esa es la aculturación unilateral, pues, de forma violenta. La aculturación por imposición de proyectos lo que hace es que este proyecto que se vaya a hacer en una determinada región, los habitantes de esa región tienen dos posibilidades. La primera posibilidad es que haya un desplazamiento de estos habitantes hacia otras regiones, o sea que se despoja de esas tierras, además de tener un impacto ecológico, social, pero lo que pasa es que esta gente cambia su mentalidad, no tienen para dónde ir. Entonces por lo general todas esas personas terminan en regiones cercanas o en las grandes capitales. Entonces por ejemplo un campesino que sabía cultivar, que sabía lo que es la parte del café, lo que sabía la parte de ganadería, la pesca, tiene que olvidarse de todo eso porque como el proyecto se va a hacer en esa región, entonces hubo un desplazamiento forzoso, es una aculturación por imposición, se tiene que desplazar y tiene que aprender otras cosas, eso es lo que pasa. La otra opción, el otro caso, es que el proyecto que se haga en esa región, en ese punto, absorba a los habitantes de esa región, entonces puede que el campesino ya no deje de cultivar, ya deje la ganadería y se ponga a trabajar en el proyecto, por ejemplo, como obrero. Entonces es una forma de ver diferente a la que tenía, es una forma, la mentalidad va a ser diferente y los hábitos van a ser diferentes. Entonces eso es una forma de culturación. En cuanto a la religión, a la promoción de creencias religiosas, es evidente de que una persona tiene ya sus ritos, tiene sus creencias, porque eso lo inculcan desde muy temprana edad. Los padres le inculcan a los hijos todas esas creencias, eso viene de generación en generación. Pero cuando se impone, cuando hay una culturación en la parte religiosa, pues se despojan de todas esas creencias, ya Dios no va a existir. Por ejemplo, cuando los religiosos, cuando hacen misiones religiosas, los misioneros van digamos que a la selva, entonces todos los indígenas tienen sus creencias, en ese momento tienen sus creencias, pero cuando ya entran los misioneros a cumplir sus funciones, pues los indígenas se tienen que olvidar de todas sus creencias. Entonces, eso es lo negativo, la parte negativa de la aculturación, de que ocurre un desplazamiento forzoso y también de que se le imponen unas ideas o unas creencias. Ejemplos de aculturación se puede dar acá en Colombia. Una de las causas de aculturación es por el conflicto armado.
Entonces cuando la guerrilla y los militares se enfrentan en una determinada zona, pues por ejemplo en esa zona los campesinos o los indígenas o los habitantes de esa región tienden a ser desplazados de forma forzosa. Entonces es ahí cuando la aculturación se genera. ¿Por qué? Porque, como se dijo, los habitantes de esa región, por ejemplo los campesinos o los indígenas, se despojan de todas sus creencias. Hay una nueva forma de ver la vida para ellos, unas nuevas creencias vienen para ellos, unas nuevas hábitos vienen para ellos. Entonces es una aculturación, una forma de generar aculturación es con el conflicto armado. Otra forma de aculturación, bueno, de generar aculturación es, por ejemplo, un caso típico es el proyecto de Hidroituango. Este proyecto, cuando se generó, pues muchos habitantes de esa región se desplazaron, los pescadores dejaron de ser pescadores, se tuvieron que afrontar a una nueva vida, a unas nuevas creencias, a unos nuevos hábitos, tuvieron que salir de esa zona y enfrentar la vida en otra región, hacer cosas nuevas. También está que la gente, bueno, así como hubo gente que salió, también hubo gente que se quedaron ahí en ese proyecto. Entonces el proyecto los absorbió y muchos campesinos entraron a trabajar como obreros. Entonces también igual se les cambió, se les movió su base, cambiaron hábitos, formas de ver la vida, costumbres, hábitos, fueron despojados y llegaron otras nuevas cosas para ellos. Un caso típico también es, por ejemplo, los venezolanos, la gente que viene de Venezuela hacia acá, hacia Colombia. Toda esta gente aprenden muchas cosas de nosotros los colombianos. Ellos tienen unas creencias, unas costumbres que pues por causas de desplazamiento aquí en Colombia aprendieron otras cosas. Y igual pasa el caso contrario, cuando uno se va, por ejemplo, para los Estados Unidos, hay un choque cultural. Entonces la cultura americana lo absorbe a uno o a la persona que se vaya y aprende cosas nuevas, nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas creencias. Eso es otro caso de aculturación y es muy típico que ocurra eso en todas las sociedades.